es la segunda causa de muerte a nivel mundial, solo después de las enfermedades cardiovasculares, y se estima que para el año 2040 haya un aumento del 60% de nuevos casos, lo que serían unos 30 millones de nuevos pacientes más o menos. Nos referimos al cáncer. Pero ¿por qué las tasas de cáncer están fuera de control? ¿Es esto normal? Y no es que el cáncer sea algo nuevo, pero lo que sí es totalmente nuevo es el incremento desmesurado de las personas que cada año contraen esta enfermedad. ¿Quieres saber cuáles son los causantes de estos incrementos? ¿Qué los causa? ¿Y cómo prevenirlos o al menos disminuir el riesgo drásticamente? Pues yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar todo. Los casos de cáncer en el mundo van en aumento. Destacados especialistas están advirtiendo que el cáncer a nivel mundial está aumentando su incidencia. Cada año se detectan 14 millones de nuevos casos y se espera que para el 2030 sean 21 millones de nuevos casos los detectados. El cáncer va a ultrapasar las muertes por problemas de corazón o problemas neurológicos. Para explicarlo de una forma muy sencilla, comencemos por el principio. ¿Qué es exactamente el cáncer y por qué se llama así? Bueno, el nombre cáncer proviene de la palabra griega karkinos o cangrejo, y de hecho los griegos también bautizaron términos médicos como carcinoma porque el sufijo oma se refiere a un tumor duro o maligno. Así que ya te puedes imaginar que incluso desde la antigua Grecia ya existían los primeros tumores de lesiones identificados como cancerígenos. Hoy lo que sabemos del cáncer es que es una enfermedad que afecta a las células de nuestro cuerpo, que como sabes son la base que mantiene unida y funcionando todos nuestros órganos, nuestros tejidos y genes, porque son las que dan instrucciones de cómo debemos crecer y desarrollarnos. En palabras simples, en el cuerpo tenemos miles de millones de células ejerciendo funciones durante toda nuestra vida, y eso implica que obviamente no son las mismas desde que nacemos, sino que van destruyéndose para dar paso a otras nuevas formaciones, y todas las instrucciones que reciben las células vienen de nuestro ADN, el código genético que nos define. Pero ahora imagina que, por cualquier causa o motivo, tan solo una de nuestras células comienza a desobedecer las órdenes y se revela a morir, a dejar de crecer y comienza a alterar el orden en que debe respirar, alimentarse o dividirse en más células. Pues esto pasa mucho más a menudo de lo que nos imaginamos, y es la base para desarrollar posibles tumores en nuestro cuerpo. Pero la razón por la que no todo el planeta desarrolla cáncer afortunadamente es porque las células también vienen con su propio botón de autodestrucción para que cuando el código genético presenta fallas y daña una célula, esta no pueda propagarse hacia otras que termine ahí. El problema es que a veces ni siquiera ese botón funciona, y es entonces cuando la célula dañada continúa trabajando, creciendo, multiplicándose y expulsando el material genético defectuoso como copias infinitas. Cuando la célula es alterada muy gravemente, puede arruinar incluso las funciones más básicas de nuestro cuerpo, y entonces comenzará a dividirse en nuevas células mutadas sin ningún control, como una fotocopiadora con tinta y papel infinito. Y te preguntarás, ¿pero qué acaso nuestro cuerpo no tiene un sistema inmune a esos ataques? Y es cierto, pero el gran detalle es que, aunque las células estén rotas, siguen siendo parte de nuestro cuerpo, y entonces nuestro organismo no es capaz de identificarlas como peligrosas, y por eso las deja crecer y se convierten finalmente en tumores cancerígenos. Para este punto, las células cancerosas son completamente diferentes de las sanas porque, al no desarrollarse bien, son capaces de no responder a las instrucciones universales del cuerpo y se dedican a autodestruir o alterar el trabajo de las demás, propagándose a través de nuestra sangre y del sistema linfático de manera muy rápida. Y es que las células cancerosas tienen muchas de las mismas necesidades que las células buenas de nuestro cuerpo: un suministro de sangre, oxígeno, nutrientes para sobrevivir. Entonces, cuando los tumores empiezan siendo pequeños, les roban estos recursos a los vasos sanguíneos más cercanos, aumentando así en tamaño y enviando señales para realizar un proceso que se conoce como angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos para seguir alimentándose.
Pero la angiogénesis no es algo exclusivo del cáncer. En realidad es un proceso natural y fisiológico que se da en etapas tempranas de embarazo, del crecimiento y desarrollo, pero cuando está a cargo de células cancerosas, estas consumen todos los nutrientes para ir diseminándose a otras partes del cuerpo e infectar a las demás. Esto pasa porque los tumores empujan y destrozan los tejidos y células que los rodean a través de unas enzimas especiales que los ayudan a invadir y a descomponer las áreas normales de lo que en el mundo médico se llama un cáncer invasivo. A medida que las células malignas se propagan e invaden otros sistemas del cuerpo, es posible que se desprendan del tumor primario y pasen a desarrollar nuevos tumores en otros tejidos y órganos, las que se conocen como metástasis, que seguro a ti te suenan porque todos conocemos. Las formas de identificar un cáncer son muy variadas dependiendo en qué parte del cuerpo esté. Puede ser tan sencillo a veces como un simple examen físico, pero en muchos casos hace falta recurrir a estudios por imágenes como radiografías, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas, porque solo así se puede a veces alcanzar el nivel de desarrollo de la enfermedad y conocerlo. Incluso los doctores suelen realizar biopsias para confirmar un diagnóstico, porque así se busca y encuentran protuberancias o masas extrañas que luego pueden ser sometidas a estudios para conocer si el cáncer se ha propagado o si puede estar listo para propagarse. Si has visto, por ejemplo, campañas de prevención contra el cáncer, seguro sabes que lo más importante es siempre actuar a tiempo. Los médicos necesitan saber qué tanto cáncer hay y dónde y qué tan avanzado es, porque solo así puede darse un tratamiento adecuado para los pacientes, ya que no todos pueden ser combatidos de la misma manera y sobre todo no van a responder igual a una quimioterapia o a una cirugía si están en una fase temprana que en metástasis. El sistema más común para clasificar el cáncer es el TNM, que se usa para describir a los tumores y sus características. T es por la ubicación del tumor primario, la fuente de todos los males. N indica si el cáncer ha llegado a los ganglios linfáticos, una especie de filtros naturales que transporta sustancias más cercanas, y M finalmente determina si el cáncer se ha expandido a otras partes del cuerpo o metástasis. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres, si se detectan a tiempo y con precisión, pueden tratarse exitosamente, pero en general, el mundo médico prefiere hablar de remisión en lugar de cura, porque incluso reduciendo los síntomas o eliminando los tumores, siempre va a existir el riesgo de que permanezcan células cancerosas propagadas, escondidas, que desarrollan mutaciones y aprenden a resistir incluso a los tratamientos médicos. Cuando sucede esta recurrencia y las células residuales logran formar nuevos tumores antifármacos o terapias de radiación, normalmente los pacientes deben pasar por terapia adyuvante, que es el refuerzo de un tratamiento con otro en periodos de tiempo muy corto, como sesiones de quimio luego de una cirugía. Y aún así, el riesgo persiste, no porque la medicina sea inútil, sino por el amplio abanico de agravantes y factores de riesgo que nos mantienen expuestos, casi sin darnos cuenta, a esta horrible enfermedad. Y es que el origen y la razón de ser del cáncer aún no es 100% conocido, pero muchos estudios han comprobado que existen factores que aumentan el riesgo porque son causantes de daños a la salud directamente. Este nuevo estudio señala que la mitad de las muertes por cáncer en 2019 a nivel mundial, estos son 4,45 millones de decesos, se deben a factores de riesgo evitables, como por ejemplo el tabaquismo o el consumo de alcohol. En vez de llamarlo causantes o agentes de riesgo, los conocemos como carcinógenos o cancerígenos, es decir, todos los elementos físicos, químicos y biológicos que provocan errores en nuestras células y que contribuyen a desarrollar cáncer. Algunos carcinógenos son totalmente evitables, como los hábitos alimenticios o las sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol, entre otros. Pero otros, como la exposición a los rayos UV del sol,
a la radiación eléctrica o a químicos mortales que van desde los pesticidas para fumigar que comemos en los vegetales, a los residuos de plásticos o productos que compramos para el hogar, son más bien factores del entorno que nos acompañan y que lamentablemente no piensan dejarnos. Pero para ser precisos, y no estoy exagerando, todo lo que suponga un riesgo o daño a la salud, todo, puede ser potencialmente cancerígeno. Hay informes que revelan, por ejemplo, que en países de bajos y medianos recursos la gente es más propensa a contraer cáncer a partir de otras infecciones graves como por ejemplo la hepatitis B y C, el virus de Epstein-Barr o la bacteria de Helicobacter pylori. La hepatitis también aumenta el riesgo de cáncer de hígado y cuello uterino. El VIH, por ejemplo, multiplica hasta 6 veces el riesgo de desarrollar sarcoma de Kaposi. Y te sorprenderá saber que una muy buena parte de los casos de cáncer que van en aumento desde el 2018 son un lastre de estas y de muchas otras enfermedades. La aparición de cánceres en menores de 50 años ha aumentado drásticamente en las últimas décadas, por lo que podría estar surgiendo una nueva epidemia global de carácter emergente. Y luego, más allá de los carcinógenos que enferman a millones de personas durante toda su vida, también hay muchos tipos de cáncer que se heredan, por lo que existe una relación entre los genes, la edad, la raza y la propensión a tener cáncer. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, por ejemplo, entre el 5 y 10% de todos los casos de cáncer en el mundo son hereditarios. Más adelante te voy a hablar de esto, pero sobre la parte evolutiva del cáncer, las células cancerígenas son capaces de mutar y causar defectos genéticos en los códigos más recónditos y primitivos de nuestro cuerpo, como un daño informático irreparable que se repite y que se transmite a nuestros familiares por generaciones. Y esto, en parte, demuestra que no todos los tipos de cáncer están asociados a los factores de riesgo. Hay casos en donde el daño de las células se da por circunstancias mayores de los genes que hasta ahora no somos capaces de comprender totalmente y mucho menos de prevenir. Pero si hablamos de hechos, hoy se sabe que casi el 5% de todos los tipos de cáncer que están relacionados con el consumo del alcohol y tabaco y otra gran mayoría están causados por daños en la dieta, por lo que comemos, por exposición a distintos tipos de radiación y sobre todo por agentes infecciosos, como por ejemplo sustancias en las comidas ultraprocesadas, asbestos, eftalatos, aditivos, conservantes, plaguicidas, fertilizantes y una larga lista de químicos de la industria alimentaria de los que tanto hemos hablado en nuestros videos. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasifica los agentes cancerígenos en varios grupos. Por ejemplo, en grupo 1 están los cancerígenos para el ser humano. En el grupo 2, los probablemente cancerígenos para el ser humano. En el grupo 2B, los que son posiblemente cancerígenos para el ser humano. Y en el grupo 3, no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para el ser humano. Pero a efectos prácticos, te voy a hablar de 2 grandes tipos de cancerígenos que encontramos y consumimos todos los días en muchos productos. La alimentación es uno de esos factores decisivos para la aparición de patologías y desde los 80 se estudia seriamente su incidencia en el riesgo de que las personas tengan cáncer. Actualmente, la mitad de los casos de cáncer en países mediana y altamente desarrollados son a base de lo que comemos, de ultraprocesados, es decir, todos los productos artificiales de la industria cárnica, del pollo, enlatados, golosinas, refrescos, frituras, comida chatarra. A grandes rasgos, todos o casi todos estos alimentos traen colorantes, emulsionantes y otras sustancias que dan propiedades aditivas y también podrían mencionar, por ejemplo, los alimentos transgénicos o cultivos mutantes que existen a puños de fertilizantes, de pesticidas y de muchos otros materiales que al final del día causan cáncer en nuestro organismo. Los estudios que dio a conocer la OMS, se basaron en 800 estudios, realmente hay evidencia científica que la carne procesada es cancerígena. Y todo esto se resume en lo que comemos, que cada vez es más dañino por nuestros hábitos de rutina de comprar cosas procesadas. La World Cancer Research Fund International estima, por ejemplo, que la mitad del cáncer que se produce en el mundo es provocado por lo que comemos. Comida ultraprocesada en nuestras dietas que aumenta siempre el riesgo de esta enfermedad.
Como te expliqué antes, las células cancerígenas necesitan de recursos y nutrientes, por lo que la ingesta calórica y el metabolismo son cruciales. Y como los alimentos con mayor nivel calórico son aquellos con altos contenidos de sal y azúcares, las dietas de ultraprocesados contribuyen a desarrollar tumores malignos como no te imaginas. Hay muchos estudios que encuentran una relación incluso entre estos alimentos y el cáncer colorectal, pulmonar, de mama, de próstata, de esófago e incluso muchos tipos de linfoma y la leucemia. ¿Y qué tipo de sustancias contienen estos alimentos peligrosos? Desde grasas trans o grasas de freír, totalmente artificiales y procesadas, los compuestos N-nitrosos como nitratos y nitritos, que se encuentran en aditivos de uso industrial, en productos como salchichas, jamón y embutidos, ácidos y sus derivados, hasta compuestos como el bisfenol, con el que se fabrican envases y latas para estos alimentos. Todos estos son clasificados por la IARC como cancerígenos en potencia, y aún así nos los siguen vendiendo y los seguimos comprando. El caso de los conservantes es incluso peor. La industria de la carne y el pollo utilizan conjuntos de químicos que no existen en la naturaleza y que son altamente tóxicos para mejorar la producción de cortes de carne, de pollo de engorda, el jamón de los embutidos, que son altamente cancerígenos. Está comprobado que al cocinar carnes procesadas o ultraprocesadas, incluso se generan sustancias como las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son inyectados en soluciones salinas junto a cientos de otros compuestos y son tan malas para tu cuerpo como aventarte 2 cajas de cigarro de golpes. Ya incluso hablamos de eso en un video, causando un revuelo enorme y reacciones de la industria alimentaria en nuestra contra. Pero importantes universidades han estudiado estos compuestos y el daño que les hace a las células, encontrando que al ser expuestas repetidamente a estos químicos provocan una ruptura del material genético y mutaciones precancerosas en un tiempo récord. Es decir, los aditivos y conservantes que consumes y no te das cuenta, en realidad destrozan nuestro ADN de las células y las convierten en pequeñas semillas que podrían germinar, por decirlo de alguna forma, tumores cancerígenos. La industria agroquímica es una de las más controversiales que existen. Mientras ves este video, por ejemplo, gigantes como Monsanto, Bayer o DuPont se enfrentan a protestas y grandes litigios en todo el mundo por culpa del veneno que están esparciendo en los campos, en los ríos y en la naturaleza. Si hablamos de Monsanto, todos sus productos han pasado por investigaciones, por denuncias y juicios por sus poderosos efectos secundarios en la salud y en el medio ambiente. Monsanto, una empresa enorme, inmensa de biotecnología, con las modificaciones genéticas a semillas, con herbicidas y cientos de denuncias, miles de denuncias, diciéndolo correctamente, contra esta empresa por afecciones a la salud. Por ejemplo, su sacarina, un endulzante común, demostró ser cancerígeno en diversos estudios en mamíferos y ratas, pero es solo la punta del iceberg. Monsanto, por ejemplo, fabrica bifenilos policlorados, un conjunto de compuestos usados como refrigerantes y lubricantes en varias industrias eléctricas y que la EPA incluso determinó como cancerígenos en humanos. Y por esa razón es por la que fueron prohibidos desde hace años, pero hasta entonces seguían siendo consumidos por humanos. Hoy incluso se pueden encontrar altas concentraciones de PCBs en la sangre de mujeres embarazadas. Y hay muchos otros productos que siguen estando en el mercado, como por ejemplo el poliestireno, la hormona de crecimiento bovino, el RBGH y el Roundup. Solo el poliestireno es suficiente incluso para poner en riesgo a todo el planeta, porque es un compuesto muy común en los envases de plástico y de alimentos. Así que terminaron ingiriendo partículas de cáncer que también hacen daño al sistema nervioso. Las vacas, que son inyectadas con la superhormona para dar más leche, acaban con mastitis, o sea, inflamación e infección de las ubres. La pus de la infección se cuela en el suministro de la leche, que es tratada con antibióticos especiales, pero indudablemente acaba en los cartones del supermercado, y esta leche contaminada produce cáncer de mama, cáncer de colon y de próstata. ¿Y qué decir, por ejemplo, del Roundup? El pesticida más popular del mundo, que es causante de daños ecológicos, malformaciones de nacimiento
y daños al sistema inmunológico gracias a su ingrediente, el glifosato, un potente ácido que anula las enzimas involucradas en el metabolismo y activa procesos fisiológicos radicales, lo que básicamente evita que todo lo vivo siga vivo, excepto los productos transgénicos. Han concluido que sí, el glifosato es probablemente cancerígeno en los humanos según varias pruebas. Existen indicios claros de cáncer en animales experimentales, señales menos claras de cáncer en humanos expuestos a la vida común y en agricultores, y también pruebas contundentes de que puede causar daños a los genes. Pero el uso de toxinas no se limita solo a cultivos. En realidad están presentes en casi todas las industrias que imagines: ropa, productos de higiene, máquinas industriales, pinturas, material clínico de laboratorio y hasta utensilios de cocinas como sartenes, planchas, moldes y hornos. De ahí viene la implicación de la empresa DuPont con sus infames químicos para siempre, el ácido perfluorooctanoico o famoso C8 y el Gen X, que no son biodegradables y que los vamos a tener en nuestra sangre para siempre, y también están en los ríos, en los mares, en el subsuelo, en los animales y por supuesto en la gran mayoría de nosotros. Pues estos químicos son también causantes de muchas enfermedades como el cáncer testicular, el cáncer de riñón, enfermedades hepáticas, de tiroides, colitis ulcerosas, sin mencionar los daños durante el embarazo que más de una vez han provocado deformaciones de nacimiento. Hay bastantes estudios incluso de los laboratorios privados del mismo DuPont que demuestran la relación entre los químicos para siempre y problemas a nivel inmunitario, reproductivo y cáncer. Pero lo peor es saber que en todo el mundo hoy hay miles de fábricas y laboratorios donde se siguen produciendo estos compuestos, por su gran facilidad básicamente para venderlos, y eso le da otra perspectiva al aumento de casos de cáncer. Claro que el hecho de que estemos cada vez más envueltos en malos hábitos alimenticios y que las grandes compañías nos sigan vendiendo veneno tiene mucho que ver con el aumento de los casos de cáncer. Pero la pregunta es, sabiendo que el cáncer responde a tantos factores y es tan versátil, ¿hay alguna manera de que podamos prevenirlo? La buena noticia es que el mantra de vivir saludablemente, alimentarse bien y hacer ejercicio tiene efectos positivos en la prevención de muchos casos de cáncer y también de las enfermedades que pueden a su vez aumentar el riesgo de cáncer. Por eso, el mejor consejo sigue siendo vivir responsablemente y escoger los mejores hábitos de vida. Por ejemplo, reducir las raciones o el consumo de carnes rojas o procesadas y aumentar el consumo de frutas y verduras, de pescados y de otros alimentos bajos en sal. Aunque te parezca increíble, desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud consideró que la carne roja y sus derivados son posiblemente cancerígenos y están asociados fuertemente a casos de cáncer colorectal, de estómago, de páncreas y de próstata. Y es que aunque parezcan consejos repetitivos o fáciles, créeme, pueden evitar y reducir el riesgo de cáncer. Y ahora que ya conoces cuáles son las causas y el origen del cáncer y cómo disminuir su riesgo, me gustaría preguntarte algo. ¿Crees que algún día podremos erradicar el cáncer totalmente en el mundo? Escríbemelo aquí en los comentarios que voy a estar leyendo tu opinión. Te veo en el siguiente video.